Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Cuéntanos un poco cómo hace el análisis de cómo hemos llegado hasta acá, por qué hablamos de esta tercera ola de la criminalidad y bueno, cómo ven en general al Ecuador y a Latinoamérica en esta situación y si es que habrá posibles soluciones y salidas. Bienvenido, Pablo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica. Espero que me escuchen bien. Para mí es un honor hablar con ustedes, un placer con Radio Suceso, un noticiero. Bueno, es un tema tremendamente complejo. Yo en este momento me encuentro en Chile, un país que también está teniendo su propia transformación, tanto de la delincuencia local como también de los efectos de la criminalidad organizada. Es difícil tratar de explicar todos estos cambios que observamos, pero quizás podemos ir jugando y partiendo desde lo simple. Creo que nosotros estamos evidenciando actualmente, el año 2024, efectos que vinieron sumándose muy fuerte, ¿no es cierto? Y que a lo mejor algunos gobiernos o los estados en términos generales no observaron a tiempo y que se potenciaron durante la pandemia y que nosotros empezamos a observar con posterior de la pandemia. Hay varias condicionantes que influyen en eso. Eh, yo creo que estamos viendo un momento de transformación histórica de las organizaciones criminales en América Latina, lo que también pareciera ser que está sucediendo en otras realidades. También hay transformaciones históricas criminales en Europa, en Asia. Nosotros estamos viendo una tremendamente violenta, esa es la característica esencial de lo que observamos. Y lamentablemente Ecuador, un país al que yo respeto y admiro mucho, un país que tiene casi la misma población que Chile, es lamentablemente hoy día uno de los focos de mayor atención de esta transformación. Hay varios factores que son vinculantes o que han propiciado esto. Yo creo que en América Latina el fenómeno de la corrupción generalizada, ya media muy penetrada dentro de las estructuras, ha propiciado la retracción del Estado y la retracción del Estado ha significado también el ingreso de quien viene a suplir el Estado, que ha sido el crimen organizado. Hemos visto también que la impunidad es uno de los factores más que han fomentado esta tercera ola, que ya vamos a explicar por qué le llamamos tercera ola. Ujú. Y un fenómeno que es tremendamente complejo es que muchas organizaciones criminales que normalmente tenían un periodo para crecer de 15, 20 años, hoy día están expandiéndose solo en 5. Y la pregunta que uno hace es, ¿qué hace que puedan expandir su marca criminal en solo 5 años? Yo creo que Claro. lamentablemente es la violencia, es la, el- la pérdida del respeto a la vida, no solo del otro, sino también la propia vida. Los criminales que hoy día observamos tampoco tienen una afectación a su propia vida, y lo que va generando transformaciones criminales donde los grupos criminales locales tienden que cambiar, modificarse, someterse a esta nueva dinámica o extinguirse. Y eso es un poco lo que sucede en países como Chile, sucedió en Ecuador, donde dejamos de observar con atención nuestra propia criminalidad, asustándonos más por la criminalidad extranjera que venía llegando, y eso permitió que estas organizaciones crecieran, generaran pugnas y quisieran potenciar sus marcas criminales en poco tiempo. Y la única forma que hoy día tienen y que observamos del potenciamiento de esa marca criminal para ser un actor respetado en este mercado criminal en extensión es la violencia. Lo que uno observa, por ejemplo, en Ecuador, ¿no es cierto? En algunas zonas de Ecuador, no en Ecuador generalizado, lamentablemente sí existe la opinión que es todo Ecuador la que está en crisis, pero hay zonas que están en una crisis mucho más evidente que por ejemplo, Quito. Es un desafío constante a la autoridad, un desprecio a la autoridad, y lo que es más preocupante es un desprecio por las nuevas organizaciones respecto a lo que podría significar terminar en un recinto penitenciario. Hoy día los recintos penitenciarios en América Latina se han convertido también en mercados económicos criminales tremendamente interesantes para las organizaciones. De hecho, el valor de una droga ilícita al interior de un centro penitenciario en América Latina puede llegar a ser 10 veces más caro de lo que cuesta la misma droga a solo 50 metros después de los muros. Entonces, si a eso le suman mercados extorsivos controlados criminalmente dentro de los recintos penitenciarios, la verdad es que
el Estado, como advertencia social a la criminalidad de si tú cometes ilícitos te vas a meter en la cárcel, hoy día no asusta la criminalidad y es más, estos centros pasan a convertirse en especies de centro de mando y control criminal y desde ahí se expanden. Solamente un dato, las organizaciones criminales más importantes de América Latina han surgido desde las cárceles. El primer comando de la capital, los choneros, los lobos, que es una extinción de los choneros, vienen desde la cárcel, el comando Bermelo, y en países como Chile, como Costa Rica, donde las cárceles no estaban bajo control criminal, pero que hoy día avanzan a estarlo, nos dejan una inquietud, que es lo que viene también. No te olvides que yo creo que una de las mejores formas para que la gente entienda lo que nos enfrentamos es entender que la criminalidad organizada, su objetivo final no es matar. El objetivo final de la criminalidad organizada es la economía, es contaminar la economía ilícita, es el dinero. Es un mercado criminal que tienen que imponerse. La forma de imponer su marca es la violencia, la exhibición. La forma de lograr que gente se sume a su estructura es mediante el diferenciamiento, ¿no es cierto?, de estos equilibrios criminales. Y lo que nosotros vimos en América Latina es, como alguna vez todos nosotros hemos escuchado hablar del efecto mariposa, lo que sucede en una zona repercute fuertemente en otra. Yo creo que uno de los múltiples factores que han generado lo que hoy día observamos lamentablemente en Ecuador y que sufre el pueblo ecuatoriano tiene que ver también con los equilibrios criminales que cambiaron en México, tiene que ver con el ingreso de nuevos actores como los italianos que buscaban nuevos puertos para envío de droga desde el Pacífico. Son varios factores de economías interrelacionadas. O sea, yo creo, Verónica, que hoy día tenemos que empezar a hablar de la globalización criminal, que es mucho más efectiva, con menos restricciones de ingreso, con obviamente casi nula regulación más allá de la violencia, y que demuestra ser tremendamente más efectiva y funcional a los intereses criminales en toda la región. Yo creo que nos enfrentamos a un desafío complejo. Siento que en ese desafío complejo, después de muchos años de experiencia, yo soy investigador de campo, nuestro trabajo esencialmente es levantar información en territorio, Ujú. en los barrios, en las zonas complejas, junto con Douglas Farah, y sobre eso realizar análisis y tratar de generar discusiones para tener nuevas formas de enfrentar problemas novedosos. Cuando uno enfrenta problemas novedosos con las soluciones de siempre, normalmente puede que los resultados no sean los esperados. Pero mi experiencia final creo que hay una etapa previa y real en América Latina de la lucha contra el crimen organizado que va más allá de las policías y los militares. Creo que hoy día la verdadera lucha contra el crimen organizado tiene que darse en los colegios, en las escuelas, en las salas de clase. Hay que bajar ese nivel porque nosotros tenemos que ser capaces de convencer a un niño de 12 años que el modelo criminal que él ve, de un sujeto que tiene 15 o 18 años, que ya tiene un auto, que tiene joyas, que tiene poder, que puede viajar, que la gente se asusta, no es el modelo a seguir, y el modelo a seguir está en ese colegio que normalmente está precarizado, al que le ha costado llegar, al que incluso sus padres tienen que pagar una extorsión para que los dejen ir. Yo creo que hay que hacer un reenfoque en América Latina y entender que esto no se combate ya con militares, ¿no? O no se combate solamente con militares, con policías, con elementos contra la corrupción. Esto se combate con fortalecer nuestra educación en América Latina y esto es un problema absolutamente generalizado. El desafío es ese, Verónica. ¿Cómo nosotros podemos convencer a un niño de 12 años que el modelo criminal que hoy día ellos observan en TikTok, en redes sociales, en Instagram, que es el modelo a seguir, tener esas zapatillas Jordan, tener esa ropa, me voy a demorar mucho si lo hago estudiando y graduándome, voy por esto. Entonces, es un desafío no es del Estado, es un desafío social. Y en ese desafío social hay actores que son fundamentales. Uno de los actores, a mi juicio, fundamentales es la prensa independiente, que tiene que ser capaz de llevar estos temas desde una discusión no solamente del evento trágico, traumático, violento que uno observa, sino al trasfondo. Y por otro lado, creo que están también las instancias ciudadanas, los observatorios ciudadanos que buscan también informar cuál es el estado de situación más allá de las estadísticas oficiales, más allá del discurso oficial, más allá de la estadística política que pretende lograr ganar una elección o mantenerse en el poder, sino informar
realmente cuáles son las condicionantes que nos van generando estas condiciones. Yo, en ese sentido, quisiera decir que para mí es un modelo a seguir el nivel periodístico que tiene Ecuador, que todavía mantiene Ecuador y ojalá mantenga, porque una de las primeras cosas que hace el crimen organizado es silenciar a periodistas y es silenciar a la prensa. Y también admiro el desarrollo de, por ejemplo, el Observatorio Ecuatoriano contra el Crimen Organizado, que ha hecho mucho por ayudarnos a comprender a todos nosotros lo que está sucediendo allá y que eventualmente podría empezar a suceder en otras regiones. Muy importante algunos puntos claves que apunta Pablo Ceballos, investigador de campo en temas de crimen organizado y que nos atiende desde Chile, y es el tema de rescatar a los jóvenes. Eso creo que es una situación de las más dolorosas de lo que está ocurriendo con esta crisis que vivimos, con el crimen organizado, de niños que se convierten en sicarios porque lamentablemente no ven otra oportunidad de vida, no ven otra opción que ser eso, que incluirse en estas bandas y que lamentablemente ahora cada vez son más violentas. Ahora, Pablo, usted también menciona en su publicación un virus entre sombras, que, bueno, hace un símil, ¿no? De crimen organizado con el virus, que como sabemos, como el mismo COVID que lo vivimos hace poco, se va adaptando, va creciendo, va reproduciendo, se va sorteando la inmunidad, en este caso, los estamentos estatales, va penetrándose en ellos y uno de los temas más complicados, diría yo, para combatir esto del crimen organizado transnacional es esto, ¿no? Es esa penetración que tiene ya en los estamentos estatales, en las organizaciones, en la policía, en los militares, en las cabezas incluso de estas instituciones, en la política. Tuvimos hace poco, en las últimas elecciones, un candidato asesinado y que creo que ahí el Ecuador tocó fondo y que marcó un antes y un después en esta situación de la criminalidad que está viviendo en nuestro país. ¿Y cómo vemos todo eso y cómo ve esta situación de virus, de este virus que lamentablemente le ha pegado al Ecuador y también a América Latina? Sí, bueno, es algo muy complejo. Lo que usted comenta es evidente. O sea, ese candidato que fue asesinado no solamente era un candidato político, sino era además un periodista que se había encargado de explicar y denunciar también durante mucho tiempo las vinculaciones más complejas que existen entre la criminalidad y el poder, ¿no es cierto? Lo que generalmente es lo que se tapa. Yo siento que hay un problema generalizado en América Latina, muy complejo, se da en países como Ecuador, se da en países como en Chile, eh, en otros lugares siempre ha estado presente, pero hoy día se está acentuando muy fuerte, que es la politización del fenómeno criminal organizado. Vemos que en nuestras realidades un segmento político acusa a otro de ser el causante de lo que estamos viviendo y el otro acusa de no ser capaz de entenderlo, etcétera. Y al final lo que hay que entender es que el crimen organizado, como alguna vez lo dije, es poliamoroso. Le da lo mismo con quién tener relación. Lo único que interesa al crimen organizado es penetrar ciertas estructuras que hoy día le garanticen inmunidad, más que corrupción, ¿eh? Que le garanticen impunidad, es negociación. Lo que nosotros estamos hablando, que Douglas Farage ha señalado como hipótesis, es que hoy día el poder de organizaciones criminales es tan fuerte que se han convertido en un poder paralelo que le garantiza a ciertos segmentos políticos, el que quiera, ¿no es cierto?, de cualquier línea del espectro político, le garantiza algo que ya la política no puede garantizar, votos. ¿Y por qué le garantiza votos? Porque hoy día el crimen organizado tiene una capacidad mucho más poderosa de controlar territorios que la que tiene el Estado. De hecho, ustedes en Ecuador, insisto, el modelo ecuatoriano de resiliencia, yo lo admiro, el modelo ecuatoriano de comprensión también lo estudio mucho, pero también observo con pánico algunas cosas que han sucedido en un país tradicionalmente amable, tradicionalmente tranquilo, donde ciertas lógicas están cambiando. O sea, si uno analiza, por ejemplo, ve, Verónica, la cantidad de imágenes de redes sociales de niños muy pequeños golpeándose, ¿no es cierto?, a la salida de los colegios, que es muy recurrente en Ecuador, hoy día es como lo siguen subiendo a frente a este colegio, se ponen a pelear. Eso refleja un efecto que se está dando de la violencia social de Ecuador entre adultos, ya bajando a niveles inferiores de niños, donde ven que el único mecanismo de resolución de conflictos y de problemas es la violencia. Es algo que está contaminando generaciones y probablemente va a costar muchas generaciones sacarlos de ahí. Es complejo porque también en Chile y en Ecuador estamos observando fenómenos de protopandilla, o sea, pandillas de niños
que no quieren integrarse a pandillas de adultos y que están creando su propia estructura para poder inicialmente generar incivilidades, sentirse pertenecientes a algo y de ahí avanzar como algo inicial y lógico. Estas pandillas identitarias, por ejemplo, se dan con muchos hijos de migrantes ecuatorianos que están en Europa y que han generado por una falta de identidad en Europa sus propias Claro. pandillas entendiendo que Ecuador es diferente, pero tampoco se sienten ecuatorianos. O sea, es un fenómeno muy complejo que creo que hay que estudiar. Yo tengo una pequeña y humilde crítica a la academia. Creo que el mundo académico está en deuda con la comprensión de estos nuevos fenómenos. Quizás falta un poco más de investigación de campo para poder entender fenómenos tan complejos como lo que está pasando en Ecuador. Estuvimos hace poco allá con Douglas, tenemos que volver a ir, y estamos viendo algo que de alguna forma lo advirtió el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, de un fenómeno extorsivo que ya no solamente está afectando la actividad comercial y productiva en Ecuador, está empezando a ser generalizado. O Así es. sea, se están generando extorsiones a las personas que viven en un territorio controlado criminalmente, o lo que es peor, un territorio donde el Estado ha abandonado ese territorio. Entonces, observamos que esas lógicas de extorsión generalizada están afectando la vida diaria de las personas, no solamente de aquellos que normalmente eran extorsionados, los que tenían alguna actividad productiva o comercial, sino personas que tienen que pagar porque les permita a la organización criminal que sus hijos vayan al colegio y no terminen siendo reclutados. Son fenómenos que probablemente van a ser imitativos y van a ir avanzando. Yo lo he advertido, es un tema bastante complejo desde mi perspectiva y mi experiencia, con no toda la información que uno quisiera, pero solamente observando fenómenos. Creo que hay organizaciones criminales en Ecuador que tienen un potencial de avance transnacional similar al que tiene el Tren de Aragua. El caso de los lobos, por ejemplo, es un caso que hay que observar con mucha atención. Es una estructura criminal que ha surgido, que tiene condicionantes que yo no había visto, que parece que avanzan también no solamente una vocación internacional, sino también avanzan a convertirse en una estructura bien militarizada, que a uno le surgen dudas indudablemente como investigador. Yo creo que la capacidad operativa táctica que tienen esas estructuras criminales como los lobos solamente podrían obedecer a algún tipo superior de nivel de instrucción, o sea, probablemente instructores que vienen de organizaciones guerrilleras fronterizas o exmilitares corrompidos de otro país que han entregado todos sus conocimientos tácticos para un grupo de criminales ir fortaleciendo. Este fenómeno no es nuevo, ya sucedió en México con los Z. Entonces Ujú. son fenómenos que hay que atender, poner atención y tratar de disminuir los estados, este loop de violencia que parece ser el elemento competitivo de organizaciones criminales. Cada vez que nosotros vemos una masacre en Ecuador o en Chile, o en Rosario, en Argentina, o en Perú, o en Lima, lo que estamos viendo son mensajes criminales para otra organización que está en pugna por un territorio, por una competencia o por una nueva plaza. ¿Qué es lo que sucede? Es que cuando las plazas criminales, o sea, los mercados criminales, se controlan o disminuyen, se genera un efecto de que otra organización quiere esa plaza, que demanda esa situación, y eso genera un nivel de violencia irracional. Y en algunos casos estos niveles de violencia irracional solamente pueden ser entendidos o pueden ser mejorados con capacidad táctica y militar en manos de organizaciones criminales, no solamente armamento, sino táctica, técnica, y es un fenómeno complejo el que hay que poner atención. Yo quiero decir sí que no todo está perdido, porque en realidad cuando uno no, en mi casa, cuando uno habla de esto, acá en Chile, cuando uno habla de esto, siempre la gente termina como deprimida. Yo creo que lo primero, Verónica, es lo que está sucediendo, que es poder hablar de estos temas. Así es. El juez Falcone, asesinado por la mafia italiana, la Cosa Nostra, siempre decía que había que hablar de estos temas. Cuando estos temas dejan de ser hablados por una sociedad, la sociedad se convierte en una sociedad cómplice de la criminalidad. Hablar esto es el primer nivel de resiliencia. Eso es indudable. Segundo, entender que nadie sabe más que otro. Yo probablemente que somos investigadores de campo, que trabajamos en entender esto, la fotografía que tenemos de la actividad criminal hoy día es una fotografía del pasado, no es lo que está pasando hoy día. Es difícil comprender y entender estas Así es. dinámicas. De hecho, nosotros sostenemos que durante la pandemia y, y hoy día observable, las áreas fronterizas se han convertido en verdaderos terceros países entre dos países.
con gobernanzas criminales difíciles hoy día de suplir. O sea, ¿cómo el Estado va a ir ahora a una zona fronteriza y decirle, mira, ahora estoy yo presente, cuando la gobernanza criminal durante la pandemia les entregó alimento, les entregó justicia, les entregó protección, justicia entre comillas, ¿cierto? Entendiendo la justicia que puede entregar Claro. una especie de tribunal criminal. Entonces, el gran desafío hoy día de los estados es terminar la retracción que estamos viendo originada de la pandemia y empezar a ganarle espacios que se han perdido en los territorios, sobre todo con estos fenómenos de migraciones desenfrenadas, ¿no es cierto?, que han generado nuevos territorios, han generado nuevas identidades y tenemos muchos desafíos, pero el primer paso de estos desafíos es conversar. Un paso urgente, además. Pablo, quisiera terminar con una pregunta y que tiene que ver con, bueno, las soluciones, la respuesta que ha dado el gobierno a esto ha sido declararle la guerra a estas bandas que las ha calificado incluso de terroristas. ¿Eso funciona? Anteriores gobiernos han pasado declarándose estado de excepción en estado de excepción y así sucesivamente, y lamentablemente no ha habido resultados. ¿Y qué es lo que funciona? Porque si es que ya declararle la guerra al narco es obsoleta, ¿qué es lo que podría funcionar en este avance vertiginoso de estas bandas transnacionales? Bueno, yo siento que lo primero que se deben tener, no solamente en Ecuador, sino también en países como el mío, es un diagnóstico compartido y en ese diagnóstico compartido que todo el mundo político comprenda que lo que está en riesgo hoy día es la democracia y el Estado. No está en riesgo un gobierno de un sector político o de otro sector político. Lo que está en riesgo hoy día es que nosotros terminemos aceptando como sociedad que un gobierno autoritario que nos brinde seguridad por sobre la democracia o la libertad de las personas. Creo que ese es el principal riesgo que hoy día surge y lamentablemente muchos gobiernos que ofrecen este nivel de autoritarismo para controlar la violencia es porque han logrado generar pactos con las propias organizaciones criminales y no necesariamente porque estén dispuestos a combatir las organizaciones criminales. Siento que lo de Ecuador y para el gobierno de Ecuador es un constante desafío y aprendizaje. Siento que se tienen que generar muchos intercambios de información. Lo he visto, ¿no es cierto? Hay muchos encuentros europeos y de otros países en Ecuador tratando de ayudar, pero yo creo que más que tratando de ayudar, tratando de comprender lo que está pasando allá, porque ese es el principal punto. Siento que hay que para combatir una criminalidad en red, hay que trabajar en red en ese combate. El Ujú. problema es cuando tú no tienes los socios necesarios y confiables para ese combate en red. Y lamentablemente en América Latina no todos los estados entienden este fenómeno y hay algunos estados que son cómplices o estados que están bastante criminalizados y que por lo tanto el intercambiar información y prácticas puede ser más un riesgo que un beneficio. Y por último, creo que efectivamente la movilización de tropas, ¿no es cierto?, militares que están preparadas para una guerra en situaciones de crisis de inseguridad genera un impacto inmediato, eso es indudable, un impacto positivo. El problema es cuánto impacto puede continuar generando una medida prolongada. Nosotros estuvimos en Ecuador, vimos el asunto de la cárcel de La Tacunga, observamos cómo estaba militarizada por dentro y por fuera, pero la verdad, lamentablemente, es que los militares van a tener que salir alguna vez de esa cárcel. Claro. La pregunta es si en este periodo que ellos estuvieron, las fuerzas penitenciarias y las fuerzas policiales están preparadas para reasumir ese control. Y pareciera que lo que está haciendo el Estado es reaccionar con mucha presión, ¿no es cierto?, sobre organizaciones criminales que terminan deteniendo líderes criminales, pero volviendo al lugar de origen de esos mismos líderes criminales, la cárcel. La verdad es que yo creo que hay que replantearse regímenes carcelarios diferentes, sistemas carcelarios diferentes. Sí, uno siempre tiene la lógica de la cárcel más dura posible, ¿no es cierto? Para el líder criminal hay que meterlo en la cárcel de máxima seguridad, pero quizás hay que replantear cárceles más blandas para arrepentidos, porque la única forma de romper una organización criminal es romperla internamente. Entonces, quizás si generamos instancias carcelarias y penitenciarias para sujetos que estén dispuestos a abandonar la violencia, a abandonar sus estructuras criminales, a entregar información fundamental para su neutralización, quizás no es una mala idea en América Latina. Esto existe en Claro. Europa, nosotros no tenemos ese concepto, América, nosotros toda nuestra cárcel tiene que ser lo más dura posible, ¿no es cierto? Pero en la práctica sabemos que las cárceles de máxima seguridad no son de máxima seguridad. Hay tráfico de drogas, hay corrupción,
Si no fortalecemos nuestro sistema de control penitenciario y el recurso humano del control penitenciario, esta lucha en las cárceles al menos yo creo que está perdida en América Latina. Bueno, es un tema muy complejo. Gracias a Pablo Ceballos, investigador de campo en temas de crimen organizado. Nos atendió desde Chile. Ha sido un gusto conversar con usted, Pablo. Gracias nuevamente por estar en los micrófonos de Radio Sucesos. Muchas gracias, Verónica, muy amable.